Muy bien, conversamos de inmediato con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, Julio Guzmán. Muy buenas noches, señor Guzmán. Gracias por estar con nosotros aquí en 2021. Un día complicado para el país, un día que, hay algunos en el Congreso que aprovechan la situación para decir, bueno, aquí está la prueba. Todos los que apoyaron a Vizcarra ahora se tienen que ir. Que venga Merino. Y le preguntaba a Rocío Silva Santisteban si ella se arrepentía de haber no protegido al señor Vizcarra, digamos, en esos términos, sino de haber votado por su no vacancia, de haber impedido que se le vaque con sus votos. ¿Cuál es la postura del Partido Morado al respecto o la reflexión que podría hacer? Su bancada fue, y el señor Sagasti está hoy en la presidencia de la República precisamente porque fue parte de toda esta crisis política que comenzó con las denuncias en contra de Vizcarra y que lo llevaron justamente a una situación límite en el Parlamento. En primer lugar, que lo importante es defender valores, no personas. Y el Partido Morado lo que ha hecho es defender justamente eso. En su momento, cuando la democracia estaba en riesgo y cuando lo que querían era desestabilizar al país, nosotros nos pusimos en el lado correcto, independientemente de quién sea el presidente. Y cuando llamamos a la gente a las calles, hicimos también lo correcto, porque estábamos defendiendo un orden democrático. Ahora que hemos sabido, que hemos tenido toda esta información, los morados también nos ponemos del lado correcto, que es denunciarlo, de decir que esto no puede volver a ocurrir, que necesitamos saber la verdad y todas las personas involucradas necesitan ser sancionadas. Eso no es ninguna incoherencia, eso es más bien ser consistente con valores. Ahora, Mávila, yo me pregunto, varios de los congresistas que están teniendo estas posiciones, yo me pregunto que en los próximos días qué más información vamos a tener. ¿Tiene usted alguna? ¿Existe la posibilidad? ¿Perdón? ¿Tiene usted alguna información? No la tengo, pero no me sorprendería de que hubieran mucho más funcionarios, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, que estuvieran involucrados. ¿Y por qué? Y me parece... ¿En base a qué? Y me parece... ¿Perdón? ¿En base a qué? No, simplemente por el hecho de que este tipo de actitudes nosotros lo vemos en distintos tipos de entidades públicas y por esa razón es que le pedimos al presidente que publique la lista de los 487 funcionarios de todas las entidades que están involucradas. A mí me parece que la reacción del presidente Sagasti ha sido la correcta. Deslindar inmediatamente con lo que ocurrió, también nombrar una comisión para investigar y fundamentalmente dejar en claro que esto no puede interferir el proceso de vacunación. Yo realmente, Mávila, lamento de mi parte y la de los morados que en algún momento nosotros nos solidarizamos con la exministra Macetti y debo de reconocerlo. Y lo hicimos porque dijo en su momento que no se había vacunado y también porque lo que nosotros queríamos era que el proceso de vacunación no pare. Esa fue nuestra intención. Ahora que sabemos la verdad, la decepción es enorme. Y lamentablemente, todo lo que se hizo bien con una mano se está borrando con la otra. Y el mensaje es claro. En el Perú solo sobrevive el que tiene plata, el que tiene contactos o el que tiene algún tipo de cargo. Que los peruanos tenemos la idea de que valemos diferente. Y por eso la gente no cree en nosotros, pues, Mávila. Ese es el problema. Los que hacemos el esfuerzo por hacer una política diferente, nos vemos afectados porque con este tipo de actitudes la gente no cree en los políticos. Por eso le comentaba al canciller, y el reto del gobierno del señor Sagasti es hoy precisamente en un momento tan complicado, justamente intentar poco a poco reconstruir esa confianza. Si el gobierno del presidente Sagasti consigue siquiera recuperar la confianza de los ciudadanos en que por lo menos se actuará honestamente durante lo que queda de su gestión, con eso habrá hecho más que suficiente para la institucionalidad del país. Sin embargo, estamos hablando de un gobierno que usted ha dicho no es un gobierno del Partido Morado, ¿de acuerdo? Así es, pero debemos de reconocer que el presidente Sagasti está haciendo todos los esfuerzos dentro de unas circunstancias muy complejas y muy difíciles. Y me parece que el hecho de haber conseguido 70 millones de vacunas, que es uno de los montos más altos en el mundo para un país como el nuestro, es un buen avance. El hecho que el día de hoy, Mávila, hayan 80.000 personas vacunadas a pocos días de iniciado el proceso, también es una señal de esperanza.
Los peruanos tenemos que poner el hombro y tenemos que hacer que mientras más gente se vacune, mejor vamos a estar. Lamentablemente, con hechos como estos, imagínense qué puede estar pensando una enfermera que todos los días está expuesta ante estos casos y no ha sido vacunada. Y mientras un funcionario de escritorio sí fue vacunado, porque claro, tuvo el contacto, ¿no? Y no solo él, sino también sus familiares. Ahora, quisiera aprovechar la oportunidad también para preguntarle por el tema de las últimas encuestas. Acusa una pérdida de preferencia electoral. ¿Cómo la analiza? ¿Cómo la procesa? Me parece que el mensaje de las encuestas es que la gente está harta de la política y no es una prioridad para ellos, y las elecciones de abril no está dentro de su agenda. Que la gente lo que está pensando el día de hoy es en la salud de su familia, es volver a conseguir trabajo y que sus hijos regresen a la escuela, porque miles de jóvenes han dejado de trabajar. Pero la pregunta era sobre su candidatura en particular, porque se ve que otras sí crecieron. Podríamos poner el ejemplo del señor Lescano, por ejemplo. A eso voy, justamente. Primero, mencionar eso, que el 30% de indecisos y que no sabe por quién votar es en realidad la mayoría. Segundo lugar, ¿a qué candidato le está yendo bien realmente? Los candidatos no pasan del 10%. Y eso no es una victoria para nadie. Eso debería de ser más bien un motivo de reflexión para todos los candidatos. ¿Por qué el voto está tan fragmentado y por qué la gente realmente no cree y no tiene confianza? Pero además de eso, Mavila, debemos de recordar que yo estuve 3 semanas con el COVID y no pude hacer ninguna actividad política. Eso también nos afectó. Ahora ya estoy recuperado, recargado, haciendo mis actividades, pero también debemos de recordar eso. Faltan todavía 2 meses para las elecciones. En política es un mundo y los morados lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Si usted ve nuestro trabajo, ve que lo único que hacemos es construir propuestas, convocar gente correcta, identificar listas al Congreso de gente que estuviera limpia. A eso nos dedicamos todo el tiempo y a eso voy a continuar en los próximos meses. La meses. elección de Alan Wagner en la Cancillería, ¿cuál es su opinión? Me parece que ha sido una decisión acertada y rápida, sobre todo, para que no haya incertidumbre. El señor Wagner tiene una capacidad de convocatoria y una trayectoria muy buena. Así que dentro de las circunstancias me parece que la reacción ha sido positiva. Lo que yo le pediría al presidente Sagasti es que cumpla con su palabra de que esta investigación va a ser sumaria y que en un lapso de 2 días máximo vamos a tener toda la información que los peruanos queremos. La razón es simple, no es politiquería, es que cada día se mueren decenas de peruanos. Cuando uno reemplaza a un ministro, para que el nuevo ministro se asiente, pasan al menos 2 semanas. En esas 2 semanas pueden pasar cualquier cosa, decisiones que no se toman. Yo he estado en el Estado y por eso yo lo comprendo. Y nuestra única intención, Mavila, de los morados, es que se vacune más gente todos los días. Yo ya pasé por eso. Se ha muerto mi tío hace unos días. La mitad de mi familia, mis primos, mis sobrinos, mis tíos, están todos contagiados. Mi esposa no se recupera todavía. En esta situación, entras en depresión. Tu estado de ánimo se cae al suelo. Sientes que la vida se te va en cualquier momento. Piensas en tus hijos. Bueno, pues, así es lo que está sintiendo la mayoría de peruanos. Por eso que nuestra intención en cada cosa que hacemos, Mavila, es simplemente que la vacunación continúe. Y por eso nosotros hemos desarrollado una propuesta ya escrita con criterios establecidos para vacunar a todos los peruanos al 31 de diciembre de este año para que la gente esté tranquila, Señor para Guzmán, que sepa que le va a ir mejor. De acuerdo, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos conversamos un poco sobre esa propuesta, pero también le preguntaré por la posición de la bancada y cómo se comportará el día de mañana, hacia dónde apuntará la bancada morada en el pleno que se ha convocado mañana, donde se tomarán decisiones importantes. Muchas gracias, vamos a la pausa y regresamos con usted. Muy bien, continuamos rápidamente los minutos finales con Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, quien en efecto estuvo con COVID hace poco nada más, recuperado, vuelve a la campaña y dice que va a recuperar el espacio perdido. Julio, le quería preguntar por el papel de la bancada el día de mañana. ¿Qué hay que hacer desde el Congreso frente a la crisis que estamos viviendo? Varias cosas, ¿no? Primero, presentar una declaración jurada individual diciendo que si es que alguien se ha vacunado o no. La bancada morada
ya publicó la declaración jurada. Hoy día nos reunimos a una temprana hora del día para decidir de publicar esa declaración. Nosotros invitamos a todos los demás partidos en el Congreso que también lo hagan, porque los peruanos queremos saber la verdad. Después, lo que vamos a hacer mañana es presentar formalmente una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra y todos los funcionarios involucrados. Es lo que les corresponde a la bancada morada. Y también lo que nos corresponde hacer es velar por que el proceso de vacunación continúe. De que una cosa es investigar y sancionar y que no se repita, y otra cosa muy diferente es utilizar este hecho para sabotear un proceso de vacunación, porque eso es traicionar a la patria. ¿Y usted siente que hay intentos de sabotear el proceso de vacunación? Mávila, ¿a usted no le parece eso cuando el día de hoy por la mañana una iniciativa de Fuerza Popular en la Junta de Portavoces pide que renuncie la mesa directiva para que el señor Merino vuelva? ¿A usted no le parece eso un intento de sabotaje? A mí sí. Y hay que tener mucho cuidado. Marta Chávez, el señor Columbus ha deslindado con Marta Chávez, dice que ya no es parte de la bancada y ha deslindado hace unos minutos antes de que empezara la entrevista que tenemos ahora con usted. Me agrada bastante escuchar eso, me agrada mucho, porque la verdad es que este tipo de iniciativas fue apoyada en la Junta de Portavoces de hoy por otros partidos políticos, por los sospechosos comunes. Y eso es lo que tenemos que evitar. Acá lo importante es la gente, es que se vacune. Y por esa razón es que yo pido objetividad. Una cosa es la investigación y la sanción, y otra cosa muy diferente es hacer un circo político para paralizar el proceso de vacunación y hacerle daño a un gobierno que lo único que quiere es el bienestar de todos los peruanos y que está alcanzando cosas y le está devolviendo la esperanza a la gente porque hace gestión dentro de un contexto terrible, con una mayoría del Congreso que no juega a favor, con muy poco tiempo y con un Estado que no tiene ni las capacidades de gestión ni de recursos para poder salir adelante. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en el programa. Ha sido Julio Guzmán. Ojalá pasemos esta página lo más rápido que podamos, Julio, y podamos entrar de lleno a analizar finalmente las propuestas, a convocar a los candidatos a debatir aquí en nuestros estudios, a intercambiar ideas sobre lo que toca hacer a partir del 28 de julio en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, y no detenernos cada tanto en lidiar con estos asuntos y nuevamente sentir que no tenemos un espacio para recuperar la esperanza. Le agradezco su presencia en el programa y lo comprometo a seguir participando en el debate. Gracias, buenas noches. Por favor. Gracias, muy buenas noches.